Hola, buenas. En el presente video vamos a trabajar un poquito sobre la parte de los aromáticos y entendiendo a las moléculas aromáticas, primero nos tenemos que acordar un poquito de los tipos de interacciones que pueden tener las moléculas y los tipos de efectos que existen en función de la estructura molecular de cada uno de estos tipos de sustancias. Para comenzar este tema tenemos que entender un poquito, recordar un poquito conceptos básicos que ya habíamos tocado en otros videos, como es para comenzar el de resonancia. El concepto de resonancia se retoma acá y es básicamente lo que permite que este tipo de sustancia existe. La resonancia normalmente está dada en función de los carbonos y los dobles enlaces que pueden establecer la movilización de los electrones entre cada uno de los átomos hasta formar una estructura totalmente resonante que denominamos aromática. Así es que al entender el benceno, entenderíamos cómo se estipula todo este tipo de sustancias aromáticas. Para comenzar tenemos que hablar un poquito sobre hidrocarburos aromáticos o arenos. Los hidrocarburos aromáticos normalmente son denominados como arenos. Es una familia de compuestos que todos tienen aromaticidad o básicamente tienen dobles enlaces conjugados en toda su estructura y eso les permite denominarse aromático. Estos son compuestos orgánicos cíclicos conjugados que poseen una mayor estabilidad debido a la deslocalización electrónica de los enlaces de tipo pi. Para entender un areno, primero tenemos que entender la estructura básica de las moléculas. La molécula más común en estos casos es la de benceno. El benceno es un ciclo, una molécula cíclica que está compuesta por un total de 6 carbonos. Estos 6 carbonos que están presentes poseen un enlace doble y un enlace simple de tipo conjugado. Quiere decir de que existe un enlace doble seguido de un enlace simple de tipo sigma, seguido de un enlace doble, seguido de un enlace sigma, seguido de un enlace doble y otro enlace sigma. Así la molécula está de tipo conjugada. Debido a la estabilidad, este tipo de anillos normalmente solo tiene un radical, que sería un hidrógeno, alojado en cada uno de los carbonos para completar el cuarteto. Básicamente está la estructura del benceno, que como decimos es una estructura cíclica que posee dobles enlaces conjugados y como se puede ver existe enlace doble simple, doble simple, doble. Como sabemos, todas las estructuras de ese tipo son resonantes. Esa resonancia quiere decir de que los dobles enlaces se pueden deslocalizar y pueden hacer una estructura secundaria que también correspondería a la misma sustancia, solo que con la movilización de los electrones a una forma alterna. Así, por ejemplo, una forma alterna de esta molécula podría ser la siguiente. La voy a escribir con otro tipo de notación para que se vea la diferencia. Como se puede ver, los enlaces están en posiciones distintas. Siempre me estoy refiriendo a la misma sustancia, solo que al tener otra posición tendría la forma alterna de la primera sustancia. Eso es característica de todas las sustancias resonantes. Debido a que los electrones tienden a moverse mucho a la hora de hablar de este tipo de sustancias, normalmente se pueden representar de una tercera forma, que es la forma de anillo. Como pueden ver, los electrones se pueden movilizar hacia los carbonos consiguientes, básicamente van haciendo una vuelta y estos se pueden volver a rotar y rotar en función de la energía que absorbe el anillo. Así, por ejemplo, los electrones nunca van a tener una posición fija, lo que me permite establecer de que básicamente los electrones siempre de los orbitales pi siempre van a estar en constante movimiento, haciendo básicamente una estructura cíclica. Por eso a la hora de representarlo también esta representación es correcta.
se dibuja un ciclohexano y en el centro se le dibuja una ruedita. Esta ruedita que simplemente está haciendo alusión a que los electrones se están moviendo, pero cualquiera de estas tres representaciones es correcta. Es decir, usted no está obligado a ocupar una de todas, pero como nuestro objetivo también es entender un poquito otros libros que vamos a ver posteriormente en esta carrera, eh, tenemos que entender todas las formas de representación, ya que así nos aseguramos poder entender las estructuras de las que estamos hablando. Para determinar esta característica se aplica algo que se denomina la regla de Höckel. Y normalmente esta regla dice de que toda molécula aromática, todo anillo que sea aromático, debe tener un total de 4n más 2 electrones en orbitales pi. Quiere decir esto de que una molécula, si es aromática, tiene que tener 4n más 2 electrones en orbitales pi. Para el benceno esto se cumple. Al tener 3 enlaces pi, cada uno de estos enlaces pi tiene 2 electrones, 4n más 2 corresponde a 6. 4 por el número de dobles enlaces, que son 3, 4 por 3, más 2. Para determinar esta característica se aplica la regla de Höckel, que básicamente nos permite determinar si una sustancia es aromática o no. Toda molécula aromática, así como habíamos planteado el benceno, tiene que cumplir esta regla. Y esta regla establece de que para que una molécula sea aromática, esta tiene que tener 4n más 2 electrones orbitales pi. Veamos a ver si el benceno lo cumple. 4n más 2 correspondería a un total de 6 electrones. N corresponde al número de anillos que están involucrados. Para el benceno solo hay un anillo, por lo tanto sería un valor de 1. 4n más 2 sería igual a 4 por 1 más 2, que me da 6 electrones en orbitales pi. Veamos si lo tiene. Aquí hay 2, aquí hay 2 y aquí hay 2. En total son 6 electrones en orbitales pi. Por lo tanto, el benceno cumple la regla de Höckel. Cualquier sustancia que cumpla esta misma regla se va a determinar que es un aromático. Por ejemplo, el naftaleno también cumple la regla de Höckel. Naftaleno son dos anillos de benceno unidos. Y la regla 4n más 2 sería, como hay dos anillos, sería 4 por 2, 8 más 2, 10. 10 electrones en orbitales pi. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Como puede ver, también se cumple la regla de Höckel, por lo tanto el naftaleno también es un aromático. En general, la mayoría de aromáticos van a cumplir con la regla de Höckel. Sin embargo, cualquier sustancia que posea ese tipo de enlaces conjugados también podría ser un aromático. Por ejemplo, una sustancia que podría ser aromática, que es aromática de hecho, es el ciclobutadieno, 1,3-ciclobutadieno. Este ciclo, como se puede ver, tiene enlace doble, simple, doble, simple. Esto hace de que la sustancia sea aromática, aunque en este caso no se está cumpliendo la regla de Höckel, porque solo correspondería a 4n. Sin embargo, la sustancia se ha demostrado que es aromática. Por eso también, aunque la mayoría de veces podemos ocupar las reglas de Höckel para descubrir si algo es aromático, siempre que tengamos enlaces conjugados múltiples en un ciclo, la molécula va a ser aromática. Otro ejemplo de este tipo de moléculas que son aromáticas, aunque en teoría no se cumple la regla de Höckel, sería, por ejemplo, esta sustancia que está acá. Esto corresponde a una acetona. Esta acetona tiene enlace doble, simple, doble, simple. Quiere decir de que también podría cumplir la regla de aromaticidad. Y de hecho sí sucede. Esta molécula es de tipo aromática, aunque no cumple con la regla de Höckel. Para que se dé la aromaticidad deben de cumplirse ciertas premisas, como ya hablamos. Por ejemplo,
que los dobles enlaces resonantes de la molécula estén conjugados y que se den al menos dos formas resonantes equivalentes. Eso es lo que se pretende en general. Si bien la regla de Höckel es una forma numérica de comprobar que algo es aromático, con que una molécula tenga enlaces dobles conjugados, me permite saber de que esta molécula y que tenga dos formas de representación, me permite saber de que esta molécula es aromática o no. La estabilidad excepcional de estos compuestos y la aplicación de la regla de Höckel ha sido explicados cuánticamente mediante el modelo de partículas en un anillo. Las sustancias aromáticas, debido a que tienen esa facilidad de cambiar entre una forma y otra de representación, son muy estables. Son tan estables que son básicamente indestructibles, especialmente aquellas que tienen anillos simples unidos en una cadena. Para el caso del benceno es una sustancia muy pero muy cancerígena. Esa cancerigenicidad se debe, es carcinógena. Esto se debe a que la molécula en sí, al ser resonante, no reacciona fácilmente con otra, pero sí permite que otras sustancias reaccionen. Y esa característica es la que hace de que cuando entra en el cuerpo humano, el ciclo se pueda acoplar y dar mutaciones que pueden desarrollar un cáncer. En el caso de que se quiera destruir esta molécula por entes biológicos o por situaciones fortuitas a la hora de descargarse, por ejemplo, en un río, la sustancia es básicamente indestructible, porque cada vez que se trata de atacar, los dobles enlaces resuenan, dan vuelta, pierden la energía y ya se impide que se den las reacciones, y por eso es que es muy contaminante en los acuíferos. Usualmente todo este tipo de sustancias tienen que tener disposición antes de deshacerse de ellas, debido a ese problema que son muy pero muy tóxicos. El grupo arilo corresponde al benceno. Se denomina grupo arilo cuando se encuentra el benceno en una forma de radical acompañando a cualquier parte de otra molécula. Normalmente vamos a ocupar el símbolo AR para referirnos a ellos. Acá hay algo básico. Cuando en un libro nos encontramos la letra R, por ejemplo ROH, este OH corresponde a un alcohol. R quiere decir cualquier cadena alquílica. Cuando está, por ejemplo, AROH, es lo contrario. Este AR no me dice una cadena lineal, sino que me dice una cadena aromática, directamente unida a mi grupo funcional. Este tipo de simbología es muy común en libros, por eso mismo lo explico acá para que nos quede ya claro a la hora de leer un libro de qué estamos hablando. Si aparece AR quiere decir aromático, sin dudarlo. Si aparece solo la R quiere decir cadena alquílica no aromática. Sería un alifático. El grupo fenilo se simboliza por pH, si se quiere reducir. Hay muchos libros donde solo toman pH en vez de estar escribiendo los ciclos, o también en nombre se puede ocupar la letra Fi, que también se puede ocupar para referirse a una sustancia aromática sin poner el nombre. Cuando una sustancia aromática está como radical, el nombre de radical no se denomina bencil, se denomina fenil. Por ejemplo, si tengo una cadena carbonada que toma como cadena principal y esta tiene un grupo aromático, debido a que la cadena es más larga me obliga a nombrar a este grupo aromático como un radical, y al nombrarlo esta parte de acá se denominaría fenil. En este caso este fenil estaría en el carbono 6 fenil, y la cadena tendría 11, un decano. Entonces, este tipo de nomenclatura me permite, el nombre fenil me permite reconocer si existe un aromático como radical. La palabra bencil corresponde a otra cosa. Por ejemplo, voy a hacer un bencil para que se vea la diferencia
y que no cometamos este error que es muy común en todos los estudiantes de química orgánica. El bencil corresponde a un fenilmetil, perdón. Básicamente corresponde a un metil a la par de un fenil como radical. Esto se llama bencil. Es diferente, como pueden ver. Allá está, en la primera está directamente unido mi grupo aromático a la cadena. En la segunda hay un metil de por medio y por eso se denomina bencil. La nomenclatura normalmente está en función del benceno. El benceno tiene su propio nombre, que sería, por tener tres enlaces, estar en una forma cíclica, sería 1, 3, 5 ciclohexatrieno. Estar escribiendo eso, 1, 3, 5 ciclohexatrieno a cada rato, no es muy bonito, no es muy fácil. Así que en vez de estar poniendo eso una y otra vez, se acordó de que se nombre como el nombre común, que es benceno. 1, 3, 5 ciclohexatrieno es lo mismo que decir benceno. Entonces, como es más fácil, vamos a tomar como base al benceno, que es esa molécula que ven ahí. Como ya sabemos, yo puedo omitir poner esos dobles enlaces y poner solo un círculo, que representa básicamente lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos al benceno, que sería el ciclo con la parte del centro, y tendríamos un radical que se denomina bromo. Así es que esto se llama bromobenceno. Primero radicales, después estructura principal. Aquí tenemos un nitro, NO2, y este sería un nitrobenceno. Los bencenos sustituidos por grupos alquilos se nombran de dos formas diferentes dependiendo del tamaño del grupo alquílico. Aquí depende qué es más grande, mi benceno o mi radical. Si el benceno es más grande que el radical, se nombra el benceno como principal y el radical como lo demás como radical. Por ejemplo, aquí tengo un pentil y ese pentil está unido al benceno. 5 carbones menos que 6. Así es que obligatoriamente tendría que tomar al benceno como principal. Distinto fuera, por ejemplo, que aquí hubieran 1 o 2 carbonos más, ya sería un heptil benceno. Válido, aunque también se podría ocupar al heptano como principal y al benceno como radical. En este caso, en el 1 estaría el fenil, 1-fenil heptano. Ese sería el nombre alterno. Si el sustituyente tiene una cadena de 6 carbonos o más, es opción poner al benceno como radical. Entonces puedo nombrar, por ejemplo, ahí tengo una cadena de 8, un 3-fenil octano. Existen también muchos otros compuestos con nombres comunes que son aceptados por la UPAC. Algunos de ellos son, por ejemplo, el tolueno. Si yo tengo metilbenceno, es lo mismo que decir tolueno. Así es que usted puede ocupar uno u otro y no pasa nada. También tenemos los silenos. Sileno se denomina aldimetilbenceno. Las posiciones pueden ser 1, 2, 1, 3 o 1, 4. Así que cualquiera de esas posiciones también estaríamos hablando siempre de sileno. Normalmente existe una nomenclatura común que también es aceptada por la UPAC, que es mediante posicionamientos. Si está en la posición más cerca se denomina orto, si está en posición intermedia meta, y si está en posición contraria se denomina para. Esta denominación la vamos a ver más adelante, así que no hay que preocuparse todavía. Aquí tenemos el bifenilo, que son básicamente dos anillos de benceno unidos por un enlace simple. Es muy distinto al naftaleno, que son dos anillos fusionados. Estos nombres hay que aprenderlos de memoria, ya que se ocupan mucho y me hacen más fácil la nomenclatura a la hora de tener moléculas complicadas. Ya sea el bifenilo o el naftaleno, son nombres comunes que me evitan estar peleándome con los nombres
mediante el nombre común. Y además son anillos bastante comunes, por lo tanto es bueno aprendérselo. Aquí hay un listado de distintas sustancias que nos tenemos que aprender. Obligatoriamente hay que aprenderlos sí o sí, porque son sustancias que se nombran mucho en química orgánica. Está el fenol, por ejemplo. Fenol es el hidroxibenceno. Básicamente es el benceno con un grupo de alcohol. A eso se le dice fenol. Aprendámoslo así como fenol y nos vamos a evitar muchos problemas. El anisol sería el metoxibenceno. Metoxibenceno o anisol. Está la anilina, que es el aminobenceno. Este grupo de acá arriba se llama aminobenceno o anilina como nombre común. Está el benzaldehído, que es básicamente un benceno unido a un grupo aldehído. Está el ácido benzoico, un grupo ácido unido al benceno. El estireno, este es el vinilbenceno. Ese vinil, que es este grupo que está acá, está directamente unido al benceno y se denomina estireno. Tal vez ya han oído la palabra poliestireno al hablar de plásticos. El poliestireno es un derivado de esta sustancia que es el estireno, por la dimerización, que es el mecanismo que habíamos visto en alquenos. La acetanilida, el alcohol bencílico, si ven acá, esto se diferencia del fenol porque hay un metil de por medio. Por eso se denomina alcohol bencílico. Bencil es el radical. El cloruro de tosilo, este es producto de una sulfonación, básicamente está en posición para toluen sulfonilo. La acetofenona, que es básicamente la unión de una acetona de dos carbonos unida al benceno, y la benzofenona, que son dos anillos de fenil unido a una acetona de un carbono. Todo esto este es un anillo base, base de muchas otras estructuras, y por eso hay que aprendérselo así, porque es mucho más fácil en vez de estar nombrando la estructura. Los bencenos, cuando están sustituidos por dos partes, estos normalmente se van a nombrar mediante el posicionamiento orto, meta o para. Esto me evita estar contando carbonos, estar decidiendo por quién voy a empezar, por ejemplo, y me hace un poquito más fácil la nomenclatura. Siempre que estén en la posición más cerrada, esa posición se llama orto. Si hay un carbono de por medio, esa posición se llama meta. Y si hay dos carbonos de por medio, esa posición se llama para. Orto, meta y para. Lo que sigue a la hora de nombrar es el orden alfabético. En el primer caso tenemos dos bromos, sería dibromo, ortodibromo, benceno. En el segundo caso estaría en posición 1 o 3, que es la posición meta. Meta, bromo, metil, benceno. Aunque también, como sabemos que el metilbenceno tiene un nombre común de tolueno, podríamos poner meta, bromo, tolueno. Y también es válido. Y en el tercero de los casos tenemos un bromo y tenemos un cloro. Así los ponemos en ese orden. B antes de C, para, bromo, cloro, benceno. Cuando los bencenos tienen más de dos sustituyentes, se nombran numerando la posición de cada sustituyente del anillo. La numeración se hace de tal forma que les resulten los números más bajos posibles. Siempre la numeración va antes del orden alfabético. Así es que primero numeramos y después le ponemos el orden alfabético a los sustituyentes. Así, por ejemplo, este bromo de acá arriba, aunque es ave de bromos, me parece tentativa de ponerla así, no sería correcto nombrar el bromo primero, porque las posiciones 1, 2, 4 son menores que el 1, 3, 4. Por lo tanto, este de acá me tiene que dar como carbono 1, 2 y 4. Y así me queda 4 bromo, 1, 2 dimetil, benceno. En el segundo de los casos tenemos dos grupos nitro y tenemos un cloro.
Siempre vamos con numeración antes de orden alfabético. En este caso, la numeración más corta también sería 1, 2, 4. En el 1 está el cloro, en el 2 hay un nitro, en el 4 hay otro nitro. 1 cloro, 2, 4 dinitro, benceno. También tenemos el caso del bromo, esta sustancia de acá, que podría tener varias formas alternas de nombrarse. Este grupo de acá se llama hidroxi. Yo lo podría nombrar como 1 bromo, 2 hidroxi, 3 bromos, o sea, 1,3 dibromo, 2 hidroxi benceno. Y el nombre está correcto. Pero si me acuerdo que esta parte de acá se llama fenol, en la posición 2 y en la posición 6 hay 2 bromos y mi parte principal, que es la que marqué de último, sería el fenol. En este caso tenemos un cloro en posición meta con respecto al ácido que está acá. Ácido metaclorobenzoico. Entonces básicamente así sería la nomenclatura. También se pueden usar como nombres padres del compuesto, nombres que ya conocemos, como por ejemplo tolueno, fenol, anilina, anisol. Todos esos nombres se pueden ocupar como padres a la hora de hacer la nomenclatura. Lo que tenemos que tener presente es la cantidad de nombres que acabamos de poner. Por lo tanto, es nuestra obligación aprendernos esos nombres, ya que a la hora de ver una receta médica, por ejemplo, normalmente van a aparecer ese tipo de nombres. El tolueno se ocupa en muchas sustancias, por lo tanto, normalmente por ahí aparece la palabra toluil y ya hacemos referencia específicamente a que hay una parte de tolueno. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener presente, ese tipo de nombre. Acá en química orgánica es necesario estudiar ciertas sustancias que han tenido una trascendencia en la historia y han marcado básicamente la historia. Para el caso tenemos la primera molécula, que como se puede ver en su parte estructural, el centro de la molécula es esta parte de acá, que se denomina metilbenceno o como ya lo sabemos se llama tolueno. En las posiciones 2, en la 4 y en la 6 habría 3 sustituyentes que se llaman nitro. Entonces tenemos 2, 4, 6. Voy a poner con mayúscula tri, nitro y el centro se llamaría tolueno. Recogemos las letras y obtenemos TNT. Esta sustancia es una sustancia, como ya sabemos, explosivo. El TNT, una sustancia de las principales que se ocuparon en la Primera Guerra Mundial y trajeron tanto mal al mundo. Sin embargo, el origen de esta sustancia no es en las guerras. Esta sustancia la descubrió un científico denominado con el apellido Nobel. Este científico, al crear la sustancia, su objetivo principal era la minería. La creó para que las minas, el trabajo de minería fuera un poquito más fácil, ya que podría destruir las piedras de una forma muy fácil. Sin embargo, vinieron los bélicos y empezaron a ver las propiedades de esta sustancia y por lo tanto empezaron a hacer uso de ella en la guerra. Tal fue así que el pobre Nobel, al ver que esta sustancia estaba siendo ocupada por fines bélicos, decidió donar toda su fortuna para que se investigara cuestiones que ayudaran a la paz y no a la guerra. Y así se creó el premio Nobel. Así, por ejemplo, ahora se da el premio Nobel de la Paz a las personas que ayudan a establecer la paz del mundo. Esto viene desde ese tiempo donde Nobel creó esta sustancia llamada TNT. Otras sustancias que se ocupan mucho en la vida cotidiana es este fenol que se encuentra acá, como se puede ver en el centro de la molécula, y también está formada por 3 grupos nitros. Este sería el 2,4,6 trinitrofenol. Normalmente esta sustancia tiene un nombre común de ácido pícrico. Normalmente se ocupan derivados también de él como son los picratos. Picratos
son todos los derivados del ácido pícrico que que están como sal reaccionando con cualquier otra sustancia. El ácido pícrico es bastante importante, ya que en un tiempo se tendió a ocupar mucho para la parte de curaciones de las quemaduras. Es una sustancia que ayuda mucho a la parte de las quemaduras, ya que cicatrizan muy rápido ese tipo de lesiones. Sin embargo, se ha dejado de ocupar debido a que es una sustancia cancerígena, pero también tiene un segundo efecto. Eh, Al servir para las quemaduras también tiene un efecto de tipo antibiótico. Este efecto antibiótico, si bien es un efecto que es positivo, no se puede ocupar porque, como dijimos, es cancerígena. Al ser cancerígena la sustancia, existe un riesgo de poderse llenar de que sus células se corrompan y por ahí que aparezcan tumores cancerígenos. Lo malo es de que en el uso cotidiano de las personas esta sustancia se tiende a ocupar, especialmente en la parte de cocina. Al ser un antibiótico débil, este sirve en la cocina para que los curtidos usualmente no se arruinen muy rápido, que no se fermenten tan rápido. Y es el principal problema porque estamos en El Salvador. Este país, para los que me vean, que son de El Salvador, saben de que comen muchas pupusas y como parte del curtido de las pupusas, algunas personas le ponen una sustancia amarilla, que incluso les deja amarillas las manos, que es el preservante, que sería el ácido pícrico. Este tipo de curtidos no se deberían de consumir debido a las propiedades cancerígenas del ácido pícrico. Así que eh, ahí queda el mensaje. Siempre revise el curtido que no sea amarillo o que no sea totalmente amarillo, porque estaría consumiendo una cantidad significativa de ácido pícrico y después, si tiene algún problema, ya sabe que echarle la culpa. Aquí un pequeño chiste. Hay varios tipos de anillos. Normalmente las chicas quieren el primer anillo, nosotros los caballeros, pero también las chicas también quieren el segundo anillo, y lamentablemente el que podemos comprar es el tercer anillo, que es el de benceno. Hay muchas sustancias que tienen benceno que nos consumimos día a día y normalmente esto puede ser muy mutagénico y genera un problema a la salud. Bien, cuando los aromáticos eh, tienen compuestos derivados policíclicos, por ejemplo el naftaleno, la nomenclatura cambia un poquito y la molécula se comporta de una forma distinta, como vamos a ver a continuación. Normalmente cuando tengamos dos o más ciclos, la molécula va a tener un nombre parental, que es un nombre común, que difiere mucho al nombre del benceno como tal. Así, por ejemplo, si hay dos anillos fusionados, la molécula se pasaría a llamar naftaleno. Si hay tres anillos fusionados, se pasaría a llamar antraceno. Igualmente, si dependiendo de la orientación, así se puede dar el fenantreno, el pireno. Hay muchos tipos de estructuras que se forman en base a este tipo de policíclicos. Normalmente, como la nomenclatura de policíclicos es un poquito complicada, como vamos a ver a continuación en otro tema, en otro video aledaño, y la nomenclatura es un poquito más compleja, se tiende a nombrar en base al nombre común, ya que es mucho más fácil la nomenclatura tomada desde esa óptica. La numeración es propia de cada compuesto e independiente de los grupos sustituyentes que pueden introducirse. Normalmente cuando tenemos una sustancia aromática de este tipo policíclica, la numeración va a comenzar con la posición principal, que es la 1, que es que siempre va a estar en la parte superior derecha de la molécula. Así, por ejemplo, en este caso tendríamos un 1-metil naftaleno, aunque también existe la posibilidad de resonancia y también existe la posibilidad de que la molécula rote. En rotación,
el carbono 1 podría cambiarse de esa posición a la posición inferior, que es esta de acá. Tanto la posición que está ahorita, que es la que aparece en el círculo, como la otra posición corresponden a posiciones 1. Todo depende de la óptica común en la que se muestra la molécula. Si por ejemplo existe un sustituyente abajo y no ese que está ahí arriba, la molécula siempre sería el carbono 1. Distinto es que, por ejemplo, esta posición o esta otra posición contengan el sustituyente. En este caso, si no tomamos la forma espacial que hemos dispuesto, sino que vamos a decir que es un isómero de resonancia que podría tener otro tipo de posiciones como la 4 o la posición 10. En este caso, por ejemplo, hay un etil en el naftaleno. Como esta es la posición 1, la posición inmediata a la siguiente sería la posición 2. En este caso tendríamos un 2-etil naftaleno. Acá también existe una posibilidad de que la nomenclatura normalmente, si bien casi siempre va a ser una nomenclatura bastante similar a lo que hemos trabajado, también existe la nomenclatura común que interfiere mucho en este tipo de sustancias, especialmente para las posiciones 1 y 2. A la posición 1 también es común decirle posición alfa. Entonces este signo es alfa, que es una letra griega. En este caso tendríamos un alfa metil naftaleno. Y en el segundo caso tendríamos una posición 2 que corresponde a una posición beta. Beta etil naftaleno. La tercera posición se denomina posición gamma. La cuarta posición se considera la posición delta. Y así sucesivamente con las demás posiciones que seguirían la numeración de tipo griega. Esto es bien común en la nomenclatura común, porque la nomenclatura común se basa en un tipo de nomenclatura que fue la primera usada a la hora de nombrar sustancias orgánicas. Y ahí seguimos el abecedario griego, que es alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, y subsecuentemente. Entonces, es necesario que nos aprendamos un poquito ese tipo de nombres, debido a que es bastante común que una sustancia orgánica se nombre de esa forma. Por ejemplo, al referirse a ciertas moléculas, es común oír las palabras alfa, beta o gamma. Por ejemplo, cuando usted con una molécula que ya hemos nombrado como alquenos es el beta-caroteno. El beta-caroteno está compuesto por dos partes. Beta, que es la posición beta, caroteno, que es la sustancia. Pues alguien se podría decir, ¿existe el alfa-caroteno? Claro que sí existe. Hay un grupo, todos los carotenos se denominan carotenoides. Existe alfa, beta y gamma caroteno. Así que todo depende de la posición de los enlaces. Si se hidrogena un hidrocarburo policíclico, se añade uno o más hidrógenos a los dobles enlaces. El nombre del hidrocarburo resultante se nombrará con el prefijo dihidro, tetrahidro, etc. El prefijo perhidro significa hidrogenación máxima, quiere decir de que todos los dobles enlaces van a estar saturados. Esto es en el caso especial cuando tenemos, por ejemplo, un biciclo, que es una estructura un poquito más compleja, que son dos anillos fusionados. Para no nombrar los dos anillos fusionados como un biciclo, porque la nomenclatura es un poquito complicada, pueden ver el próximo video, ahí se muestra. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un biciclo de este tipo, es más fácil nombrarlo como naftaleno, totalmente hidrogenado, que nombrarlo como biciclo. Así es que, según la nomenclatura común, a la hora de nombrar este tipo de sustancias, tenemos que pensar que es un naftaleno, pero que ha perdido todos sus dobles enlaces. Así es que en vez de cada doble enlace van a haber hidrógenos.
Por eso vamos a decir que es un octahidro naftaleno. En vez de decir octahidro y dar las posiciones de cada hidrógeno, simplemente decimos la palabra perhidro naftaleno. Básicamente a eso se refiere. Siempre que la molécula esté incompleta, que todos los enlaces estén incompletos, tengo que especificar dónde ha perdido dobles enlaces mediante ese tipo de asignaciones para no entrar a algo más complejo que son los biciclos. Cuando a un hidrocarburo policíclico condensado se unen radicales, los componentes resultantes se nombran de acuerdo a los principios de los hidrocarburos monocíclicos. Si esta molécula tiene radicales adicionales, simplemente vamos a seguir las reglas que ya habíamos hablado un poquito sobre los biciclos. Así es que a eso se refiere esto, que siguiendo las mismas reglas de los biciclos podemos nombrar a de los ciclos normales, podemos nombrar a este tipo de sustancias. Nota: los prefijos hidro se pueden escribir indistintamente en orden alfabético. La que cuenta acá es la H de hidro, al igual que en los otros casos cuando decimos dimetil, por ejemplo. Lo que contamos es esa palabra hidro. Así es que tenemos que especificar qué carbonos están sustituyendo ese hidro. Para este caso, por ejemplo, en la primera molécula tenemos un 1,2,6,8 tetrametil naftaleno. ¿Por qué 1,2,6,8? Porque me da menores localizadores. Este es el 1, este es el 2, este sería el 6 y este sería el 8. En el segundo caso tendremos las posiciones 1, 2, 3, 4 con 4 hidrógenos, 2, 2 dimetil naftaleno. En este caso, aunque esos hidrógenos que he añadido están siendo sustituidos por estos metiles que aparecen acá, el tetrahidro es necesario ponerlo para especificar que este ciclo no cuenta con dobles enlaces y que este ciclo sí cuenta con dobles enlaces. Así, al hacer referencia al ciclo que no tiene los dobles enlaces, en vez de esos dobles enlaces tenemos estos hidro que aparecen acá. Entonces a eso se refiere. Igualmente tenemos este otro caso que está acá, que tendríamos 1, 2, 3, 4 tetrahidro 5, 6 dimetil naftaleno. ¿Por qué 5, 6? Porque las posiciones menores tendrían que corresponder a las posiciones donde están mis hidrógenos. Entonces en este caso tengo que empezar de acá y seguir la vuelta para allá. No 1, 2 porque la posición 3 y la 4 no estarían ocupadas y me daría un posicionamiento mayor para los hidrógenos, que sería 5, 6, 7 y 8. Entonces por eso se hace de esa forma. Si los hidrocarburos policíclicos se encuentran de sustituyentes, estos se nombran sustituyendo el sufijo eno del alqueno por enil, que correspondería a un radical que es un alqueno, y se enumeran como el hidrocarburo original, sustituyendo a la valencia libre con el menor localizador posible. En este caso tenemos un naftaleno. El naftaleno como radical se llama naftil. Este naftil que está acá tiene su menor posicionamiento en el carbono que quede más cerca del carbono alfa, que es este de acá. Como la posición 2 es la más cercana a la alfa, en el 2 estaría el radical. Por eso ponemos 2 naftil. La posición 3, 5 y 8 está ocupado por metiles, y son estos que aparecen acá: 3,5,8 trimetil, 2-naftil. 2-naftil porque del carbono 2 está anclado a la parte principal, y así pasaría a ser la nomenclatura en estos casos. Hay excepciones a la regla de poner eno en vez de eno, enil, y este es el caso que ya les acabo de comentar del naftil. No se dice naftalenil, se dice naftil. Este es un nombre común que se dio hace mucho tiempo, entonces tenemos que respetarlo y seguirlo llamando así, naftil.
Igualmente el antraceno se pasaría a llamar antril. El caso del fenantreno se pasaría a llamar fenantril. Este sí sigue la regla, estos dos no siguen la regla. Aprendámonos estos dos casos que no siguen la regla porque es más fácil para tener presente la nomenclatura. Naftil y antril. El caso del fenantril no seguiría la regla, sí seguiría la regla, entonces mientras usted se puede el fenantreno no hay ningún problema. Otro de los casos es el caso de los bifenilos. Los bifenilos son básicamente dos bencenos unidos por un enlace simple entre ambos. Este otro caso también se parece mucho al del bifenilo y también sigue la misma nomenclatura. En estos casos lo que vamos a hacer es estructurarse espejo. La estructura que se encuentra al lado derecho se va a considerar la estructura original y la del lado izquierdo se considera la estructura de espejo. Para nombrar este tipo de sustancias tenemos que tomar eso como referencia. Este de carbono de acá es el carbono 1 de la estructura original, mientras que este es el carbono 1 de la estructura espejo. Todos los de la estructura espejo se van a nombrar como primos, así como aparece acá. El 1', 2', 3', etc. Cuando hay sustituyentes en esas posiciones, la estructura se vuelve un poquito complicada, ya que tenemos que especificar ese tipo de unión. Así, por ejemplo, en este caso tenemos 3 sustituyentes de este lado y tenemos 2 sustituyentes del otro. Acá lo que nos tiene que preocupar es que los sustituyentes tengan la menor localizador posible, para así sabemos de qué lado estamos hablando. El lado donde tenga menor localizador va a ser el lado original y el lado que tenga el menor localizador va a ser el lado primo. Así, por ejemplo, en este caso, en el carbono 2 está este metil y en el 3 hay otro metil. En el otro lado, si lo tomaríamos como 1, estaría en el carbono 3', el primer metil. Por lo tanto, en la numeración sale mayor. Así es que este de acá es el lado original, el derecho que dijimos, y este es el lado espejo. El posicionamiento para el nombre sería entonces 2, 3, 3', 4', 5'. Este es el 1', 2', 3', 4' y 5'. Esas son las posiciones que aparecen ahí. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta, que siempre hay que poner los originales primero y después vamos a poner los primos. Así sería 2, 3, 3', 4', 5', pentametil bifenilo. En este tipo de moléculas existe una gran variedad que se han descubierto y la mayoría de sustancias de este tipo tienden a ser bastante problemáticas. Por ejemplo, tenemos el grupo de los naftalenos, tenemos al grupo de antraceno, el fenantreno, el fluoreno, el fluoretano, el pireno, el gliceno y el perileno. Lo importante de este tipo de estructuras no es que de ellas sean medicamentos o sean estructuras buenas para la salud, sino lo contrario. La mayoría de estas estructuras, del fenantreno incluido, al combinarse o al formarse y al entrar en el cuerpo humano son bastante cancerígenas. Así, por ejemplo, desde el fenantreno, el pireno, el gliceno y todos esos tipos de estructuras se caracterizan por ser altamente cancerígenas y son parte del alquitrán del tabaco. Si usted fuma, por ejemplo, usted no está fumando este tipo de sustancias. En general, cuando usted enciende el cigarro, ahí lo que tiene es clorofila. Como parte de las cadenas de las cadenas normales de la estructura de la celulosa. La celulosa son azúcares que son ciclos que se encuentran también como parte de esa estructura. Así, usted lo que está consumiendo es clorofila, es básicamente celulosa, pero lo que sucede es que cuando la combustión no se da de forma completa, este tipo de sustancias a la hora de calentarse
tienden a formar alquenos, y el tipo de alquenos que forman son básicamente derivados del benceno y se convierten en algo que se denomina alquitrán, que es una sustancia supercancerígena. Así, por ejemplo, el pireno, como parte de la posibilidad de la destrucción de las cadenas de la celulosa, se puede formar el pireno. El pireno es un alto cancerígeno que le va a dar cáncer de pulmón. El fluoretano, por ejemplo, hay estudios que comprueban de que es el que causa la caries dental. Y hay otros, incluso el cristiano, por ejemplo, también hay estudios que indican que tiene mucho que ver con el cáncer bucal. Así, por ejemplo, este tipo de sustancias tienden a hacer ese tipo de efectos y por eso son bastante malas para la salud. En general, al hablar de policíclicos, también hay policíclicos no aromáticos que se denominan en función de anillos parentales. Así está el caso de todos los que tienen estrano como estructura principal, que también son policíclicos, aunque en este caso son mayormente insaturados. Aquí hay un sistema de numeración por si a alguien le interesa y quiere nombrar este tipo de estructuras. Este sería el orden que tienen la prioridad los anillos a la hora de nombrarse. Eh, este video hasta acá terminaría. Por favor, estemos pendientes con los otros temas. Ha sido un gusto y estamos en contacto. No olviden suscribirse, darle like para fortalecer esta página y que muchos más estudiantes nos puedan oír. Nos vemos. Salud.